Como estudiamos en el video anterior, hay citas que se utilizan para justificar doctrinas contrarias a todo el Evangelio. El problema más notorio es que se acepta el entendimiento general de dichas citas sin estudiarlas detenidamente e individualmente en conexión con otras evidencias reveladas en la Biblia. Es por esta razón que estudiaremos esta cita para tener en mente que haber entendido ciertas doctrinas falsas como la Trinidad no significa que otros conceptos falsos sobre la deidad continúen como verdad en muchas mentes. Sería conveniente que usted vea el video anterior a este o lo estudie con posterioridad para no pensar que evitamos citas como Juan 14:28 o ver los videos de estudios sobre 1 Corintios 15:28, 1 Corintios 11:3, 1 Corintios 8:6, 1 Timoteo 2:5 o Juan 17:3 también en este canal, ya que usted seguro las considera fundamentales como evidencia de este tema. Ante todo, sería importante que recordemos que estudiar las Escrituras significa razonar las citas bíblicas. Razonar las Escrituras no es negar lo que está escrito como muchos enseñan. Muchos enseñan que no debemos razonar sino creer lo que está escrito, para de esa forma impedir el discernimiento personal y que se acepten ciegamente las doctrinas que enseñan, leyendo dogmáticamente los textos bíblicos sin un contexto real. Dios nos creó inteligentes para que razonemos su palabra personalmente y de esa forma educarnos Él mismo sobre su revelación. Nadie necesita de la interpretación de otro si estudia con humildad y sinceridad la palabra de Dios. ¿Por qué hoy muchos predican señalando Juan 20:17 como evidencia que Cristo tiene al Padre como Dios sobre él? Si las palabras de Cristo no son entendidas como las de un hombre, expresadas por su naturaleza humana, y se cree en él como Dios, se hace de Cristo un Dios creado, porque solo un ser creado tiene por sobre él un Dios mayor. El estudio y la comprensión sobre los seres divinos, sobre los seres que son la deidad, es fundamental para nuestra relación y adoración y por lo tanto vital para nuestra salvación. Es por esto que sobre la falsa doctrina trinitaria en este canal hay evidencia sobre la totalidad de las citas que se utilizan doctrinalmente para justificar dicha creencia como verdadera. Pero dado el aumento de la segunda doctrina falsa, y la cual es tan dañina y apóstata como la Trinidad, que utiliza el mismo patrón de argumentación para justificarla como enseñanza verdadera, presentando citas sin contexto real, con el solo fin de enseñar que Cristo no es Dios como su Padre. Estudiaremos esta y otras citas que son utilizadas para tal fin. Como mencionamos en el video anterior, presentando la primera de estas citas que se encuentra en Juan 14:28 y que habla de cómo se interpreta la expresión de Jesús de quién es el mayor. La cita que hoy estudiaremos serán las palabras de Cristo en su resurrección en Juan 20:17. Esta cita, como otras utilizadas en conexión con esta, será el estudio de este video, ya que es la segunda cita más utilizada para enseñar la falsa doctrina que hace a Cristo inferior a su Padre, utilizando sus declaraciones como hombre para justificar esa blasfemia. Juan 20:17 dice: Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Razonemos no solo la cita mencionada, sino la enseñanza general de las Escrituras para entender dicho texto. ¿Cómo se entienden las palabras de Jesús después de resucitar dichas a María? ¿Dejó su humanidad en la tumba para hablar como totalmente Dios a María? Porque esto es lo que se enseña a creer sobre este versículo. Lo primero que podemos ver en el texto
de las palabras de Cristo dichas a María es que Él no se identifica ante ella como hablando como Dios en su resurrección, sino como hermano de los discípulos. El mensaje dado a María para los discípulos no es el de su divinidad, sino el de su humanidad. Jesús, su hermano, ha resucitado. Y es en este contexto la cita que falsamente se enseña como evidencia de inferioridad. Jesús nunca dejó de hablar como hombre después de resucitar, y la Biblia es muy clara al respecto. Este es el hecho que muchos parecen no entender al leer las Escrituras. Piensan que al resucitar sus declaraciones son como Dios, enseñando que como Dios tiene un Dios sobre él. Pero Jesús es muy claro en su mensaje a María sobre cómo su naturaleza humana, como hermano de ellos, es quien resucitó de los muertos. Quienes enseñan que Cristo habla como Dios en su mensaje a los discípulos dados a María, lo hacen porque no creen en Cristo como Dios igual al Padre, y utilizan esta cita para enseñar su doctrina de desprecio a nuestro Salvador. Niegan directamente que la humanidad de Cristo no resucitó realmente, haciendo de la resurrección un hecho mentiroso. Cuando el mensaje central del Evangelio es que la humanidad ganó la victoria sobre el pecado y la muerte, por la victoria de Cristo hombre sobre el pecado, en su vida, muerte y resurrección. Pero leamos cómo la Biblia nos enseña cuándo obró y en qué obra la divinidad de Cristo. La naturaleza divina de Jesús fue la que resucitó a su naturaleza humana. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre mío, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la quita de mí, mas yo la pongo de mí mismo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo obró la propia resurrección de su humanidad con su divinidad, y es su divinidad la que nos da comprensión de su ministerio como hombre y fortalece para vivir como Él vivió. Sus dos naturalezas son fundamentales para la salvación. La humana nos justifica y educa en la obediencia y dependencia perfecta. La divina nos santifica y da entera comprensión de su vida humana para hacerla propia. La divinidad de Cristo, su Espíritu Santo, es la que nos convence de pecado, si aceptamos su vida obediente y sacrificio expiatorio como enteramente hombre por nosotros. El relato bíblico es muy claro sobre cómo Cristo después de su resurrección habla como un ser humano, citando las Escrituras y enseñando sobre lo revelado en ellas, y como también nos da su Espíritu Santo para que sus palabras como hombre sean entendidas. Veamos algunas citas. Lucas 24, 36 al 47. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, y que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén». Es increíble la sencilla y gloriosa revelación de las palabras de Jesús a sus discípulos, las cuales fueron tanto para que ellos como nosotros comprendiésemos que quien resucitó es su humanidad, el mismo ser humano que murió y resucitó de los muertos.
Jesús jamás hizo uso de su divinidad para dar entendimiento en su ministerio como hombre. Pero como lo hemos estudiado anteriormente, la divinidad de Cristo comenzó a obrar con su humanidad a partir del momento de ser vencedor sobre el pecado, como enteramente hombre, dependiente como tal de su Padre. Veamos otras citas claras de esta realidad. Juan 20, 19 al 22. Y como fue tarde aquel mismo día, el primero de la semana, y las puertas estaban cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo a los judíos, vino Jesús y puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, díceles otra vez: paz a vosotros. Como me envió mi Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Lucas 24, 30 al 32. Y aconteció que estando sentado en la mesa con ellos, tomando el pan, bendijo y lo partió y lo dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Juan 21, 4 al 6 y 12 al 14. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esto era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Todas estas citas nos demuestran con sencillez que el testimonio constante de Jesús a sus discípulos después de resucitar es que su humanidad resucitó. La pregunta entonces es: ¿qué enseñan estos pasajes para usted? ¿Dejó Jesús de manifestarse y hablar como hombre a sus discípulos después de resucitar, por lo que lee en las Escrituras? Hay algo sumamente importante que debemos estudiar sobre la humanidad de Jesús. Este es el punto central de la evidencia bíblica y de este estudio. Y sin él, difícilmente se pueden comprender las declaraciones de Cristo, y es justamente y falsamente lo que le quieren hacer decir, tomando sus palabras como hombre, quienes jamás entendieron su humanidad. El Padre de Jesús, en su humanidad, es también el Dios de la humanidad de Jesús. La humanidad que adoptó Cristo no es la de un Dios humano, es la de un hombre obediente y dependiente a su Padre, el cual es Dios de la naturaleza humana de su Hijo, no de su naturaleza divina. No existe otra forma de entender la naturaleza de Cristo como el Hijo del Hombre, pero quienes adaptan sus declaraciones como hombre a su conveniencia doctrinal para inferirle menos divinidad que su Padre, rechazan el costo y sacrificio de nuestra salvación. La gloriosa verdad de Cristo enteramente hombre es hoy utilizada por los que creen en jerarquía de mayor y menor entre el Padre y su Hijo, enseñando que Cristo tiene un Dios y por lo tanto es inferior como Dios. Aceptar la humanidad de Cristo depende de nuestro estudio en las revelaciones inspiradas y no en las doctrinas que interpretan su naturaleza humana. Leamos y razonemos las palabras inspiradas del apóstol Pablo al enseñar quién era y quién es Cristo en su ministerio como Hijo del Hombre. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
¿Qué nos enseña el apóstol Pablo en esta cita? Cristo en esta tierra vino como un hombre, despojándose de su forma como la de su Padre. Y aunque es igual al Padre, se despojó a sí mismo de su forma como la del Padre, no de su igualdad. Y vino a esta tierra para ser siervo obediente de su Padre y los hombres como enteramente hombre. Jesús no solo tomó nuestra naturaleza, según el apóstol. Él nos recuerda que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta cumplir su ministerio de morir en nuestro lugar. Jesús vivió y se expresó como un hombre entre los hombres. Entender su obediencia y lenguaje ante los hombres en su condición humana como una evidencia de inferioridad es rechazar su sacrificio por nosotros. Es por esto que para muchos, en su humanidad, Jesús no hablaba como hombre. Su humanidad era solo exterior, no era totalmente humano. Para muchos, no solo no habló su personalidad humana cuando resucitó, nunca habló como un verdadero ser humano, nunca habló con su personalidad humana, siempre habló como Dios con su personalidad divina. Y el que Jesús llame Dios a su Padre, automáticamente lo hace inferior como Dios. Pablo, por revelación, entendía claramente la divinidad de Cristo igual a la de su Padre, y como su amor por nosotros no estimó esa igualdad como excusa para hacerse totalmente hombre, y en esa condición ser un fiel siervo obediente hasta la muerte, para ser nuestro sustituto y garante. Hacerse hombre y hablar como tal es la excusa de muchos, contrario a las palabras de Pablo, para negar la divinidad de Cristo, en vez de ser la evidencia fundamental de su amor divino por la humanidad. Es por eso que cuando se leen las Escrituras sobre los hechos de Jesús sobre esta tierra, la enseñanza doctrinal sobre Él les hace casi imposible no pensar en Él solo como un ser divino. Y lamentablemente, no entender qué significa ser totalmente hombre en Jesús genera un gran problema en la comprensión de cómo somos justificados, ya que la humanidad de Jesús es nuestro sustituto y garante, no su divinidad. Pero los que dicen creer en Cristo realmente no creen en Él como verdaderamente humano, y mucho menos como enteramente divino como el Padre. Porque asocian la salvación no en la obediencia y dependencia de Cristo como enteramente hombre a su Padre, sino solo a su condición divina. Así, no solo su naturaleza divina es puesta en duda, sino también su naturaleza humana, enseñando que Cristo no solo es inferior como Dios, sino que venció el pecado con su divinidad, una divinidad inferior a la de su Padre. Todo es una gran confusión sobre qué significa que Cristo haya tomado nuestra naturaleza. Leen las Escrituras llenos de doctrinas sin razonar nada en ellas. Y por no razonar todas las Escrituras, creen que ciertos versículos son la evidencia de sus creencias y son solo el desprecio a quien dicen adorar. Al estudiar las Escrituras, vemos que Cristo no hablaba con su Padre como Dios en su humanidad, sino como hombre. La relación de Jesús con su Padre al tomar nuestra naturaleza no fue la de un Dios humano, es la de un hombre obediente y dependiente a la voluntad y guía constante de su Padre, como ejemplo perfecto de lo que nosotros debemos y podemos ser, guiados por Él. Pensar en Cristo obrando con su divinidad como Dios mientras vivió sobre esta tierra es despreciar su sacrificio, es negar su naturaleza humana y el costo infinito de la salvación. Es acusar a Cristo de tomar ventaja de su condición divina para vencer el pecado en la carne. Veamos algunas citas para estudiar esta peligrosa doctrina. Primera de Juan 4, 2 y 3. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este tal espíritu es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha venido y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan 1, 7 al 11.
porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. La pregunta que nos debemos responder individualmente es: ¿qué entendemos como negar a Cristo venido en carne? Por un lado, es difícil pensar en alguien que lea las Escrituras y no reconozca que Jesús vino en carne. Bueno, es difícil que lo reconozca, pero muy posible que lo crea, porque como dijimos, no creer en la total humanidad de Cristo es un gran problema. La advertencia del apóstol Juan hace énfasis en la naturaleza humana de Cristo, y es justamente este el gran problema de muchos, la negación de la naturaleza enteramente humana de Jesús. Se ve a Cristo como Dios sobre esta tierra, hablando como Dios e infiriéndole enseñanzas dichas por su divinidad, cuando sus palabras reflejan su naturaleza y lenguaje humano, dependiente y obediente como hombre a su Padre. ¿Significa que las palabras de Cristo en su humanidad no son las palabras de Dios hablándole al hombre? No. Significa que las expresiones de Cristo en su humanidad son el lenguaje de un hombre fiel y dependiente a su Padre mientras vivió en esta tierra. Jesús vivió para exaltar a su Padre como hombre en su condición humana. Su ministerio en favor del hombre demandaba entera obediencia como el segundo Adán, y es esa humanidad la que venció el pecado en la carne y la que se nos imputa como nuestra. El pacto eterno hecho entre el Padre y su Hijo, de rescate por la humanidad, dependía de la victoria del ser humano sobre el pecado. Cristo venció el pecado con las mismas desventajas de la humanidad caída, y nos hace aptos para el cielo si vivimos como Él vivió, dependiendo de Él, como Él dependió de su Padre. Mientras dure el reino de la gracia, la naturaleza humana de Cristo continuará su ministerio humano como nuestro representante ante su Padre, como su Dios. Pero cuando finalice el reino de la gracia y se instaure el reino de la gloria, Cristo con su Padre será Dios todo en todos. Recomiendo ver el video de 1 Corintios 15:28 para mayor evidencia sobre este punto en particular. Al tomar nuestra naturaleza, la relación parental de Cristo con su Padre no cambió. Sí cambió su forma de comunicarse con su Padre por ser un hombre literalmente, que hablaba, oraba, pedía y dependía de Él como cualquier ser humano. Veamos algunas citas de las expresiones de Cristo para ver cómo su lenguaje es el de un hombre, dependiente y obediente a la guía y enseñanzas de su Padre. Juan 8, 25 al 29. Y decíanle: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: el que al principio también os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y que juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Mas no entendieron que él hablaba del Padre. Díjoles pues Jesús: cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre mío me enseñó, esto hablo. Y el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él le agrada, hago siempre. Juan 14:10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Juan 15:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan 5:19. Respondió
Pues Jesús y les dijo: de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer algo de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Ahora bien, si las expresiones de Cristo no se refieren a su entera humanidad, a la dependencia y obediencia como hombre, ¿cómo entendemos las palabras de Cristo? ¿Manifestaba que su Padre le enseñaba todas las cosas a su divinidad? ¿Qué entienden cuando Cristo afirma que sus obras y palabras provenían de su Padre? ¿O qué entienden que Jesús nada podía hacer de sí mismo sino lo que veía hacer al Padre? ¿Hablaba Cristo del aprendizaje de su divinidad? ¿Su divinidad era dependiente de su Padre para ser educada, hablar y hacer las obras por los necesitados? Nada tiene sentido leyendo las Escrituras de esta manera. El lenguaje de Cristo es sobre su educación, guía y dependencia a su Padre como hombre. Cristo nunca hizo referencia a su educación divina, sí de su preexistencia divina, pero se utilizan sus palabras y educación humanas como evidencia de su inferioridad como Dios ante el Padre. Las Escrituras son claras cuando leemos el crecimiento humano de Jesús sobre esta tierra, no como la manifestación creciente de su divinidad, sino la de un hombre fortalecido y educado para el ministerio que vino a realizar. Lucas 1:8 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Es evidente que Satanás, al no poder negar la venida de Cristo como hombre sobre esta tierra, ha creado distintas doctrinas que intentan negarlo. No solo como totalmente hombre mientras vivió sobre esta tierra, sino también la doctrina que enseña que su condición de hijo literal lo hace inferior a su padre. Ya lo hemos manifestado anteriormente, toda doctrina falsa se centra en la negación sobre alguna de las naturalezas de Cristo y su autoridad y poder iguales al Padre. La Trinidad centra su doctrina en la incapacidad de Cristo de obrar con su propio Espíritu Divino, limitándolo solo a un hombre en los cielos, mientras que la doctrina del único y solo Dios verdadero, el Padre, minimiza a Cristo como igual a su Padre. Es importante tener en mente siempre que toda doctrina falsa bíblica cuestiona no a nuestro Padre Celestial, sino siempre a nuestro amado Salvador. Es importante también en este contexto referenciar la argumentación preferida de los que no aceptan a Cristo como igual a su Padre. Ellos dicen leer tal cual está escrito en la Biblia y tratan a todos los que no leen como ellos como negacionistas de la verdad. Afirman no cambiar lo que está revelado y que las palabras de Cristo deben ser entendidas tal cual se escribieron. Esta supuesta firmeza y fidelidad a la palabra de Dios es más hipocresía que amor a la verdad, ya que los trinitarios también lo hacen para justificar su doctrina de otro ser que creen su Dios Espíritu Santo, limitando la Biblia a textos sin conexión como evidencia de su doctrina falsa. Un trinitario ve en Juan 14:16 y Mateo 28:19 la evidencia inequívoca de su doctrina. Pero sabemos que esa forma de leer el pasaje es más una doctrina inducida que una evidencia según el contexto del capítulo. Pero este ejemplo sirve como muestra de cómo la lectura literal puede ser engañosa si no estudiamos las Escrituras en su enseñanza global. Es un ejemplo también de cómo los mismos que niegan a Cristo como igual a su Padre cuestionan en estos casos la lectura literal que ellos mismos pregonan como necesaria. Bueno, pregonan como necesaria cuando les conviene a su propia doctrina. Un rasgo hipócrita de cómo las reglas de lectura bíblica son movibles a su conveniencia doctrinal. En ese contexto de enseñanza inductiva, ellos preguntan: ¿Cristo tiene un Dios y un Padre?
y se presentan como respuesta a Juan 20:17. Esta pregunta es inductiva cuando no se busca enseñar, sino adoctrinar forzando las Escrituras. Presentan las palabras de Jesús en Juan 14:28 como un trinitario presenta Mateo 28 antes de preguntar cuántos seres componen la Trinidad. Vemos el mismo patrón con el que fueron educados en las iglesias trinitarias para inducir esta otra doctrina apóstata. Esta no es una nueva doctrina, ninguna lo es, todas son más antiguas que el mundo mismo, pero es la que unifica a trinitarios y antitrinitarios, ya que ambos fueron educados en la confusión de la doctrina trinitaria de creer que existen primero, segundo y tercero en el cielo. Y para muchos, creer que no existe un tercero los hace libres de esta doctrina tan blasfema como la anterior. Las palabras de Cristo en su resurrección son tomadas como si solo su divinidad hubiese salido de la tumba, y quien hablase fuese su divinidad, y no su humanidad, quien siempre reconoció tener como hombre un Dios sobre él. Muchos de los que razonan de esta forma entienden las personalidades de Cristo divino humana. Hablan y predican de esas personalidades en Cristo cuando se trata de cuestionar la doctrina falsa trinitaria, pero realmente no la entienden. Entender las personalidades de Cristo divino humana es entender el lenguaje de Cristo cuando habla como hombre y no que dicho lenguaje sea un reconocimiento de inferioridad como Dios. Ahora veamos el versículo que más se utiliza en conexión con el de Juan 20:17 para ver cómo esta forma de unificar versículos inconexos hace de una supuesta evidencia bíblica la justificación para enseñar la mentira. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Leer esta cita sin el contexto es pensar en Cristo ministrando en el cielo solo con su divinidad y negar su naturaleza humana, la cual nos representa. Mientras dure el reino de la gracia, como ya dijimos, Cristo seguirá intercediendo como hombre ante su Padre por la humanidad. Es por esto que para entender las palabras de Cristo en esta cita, debemos ver quién le habla a Juan para dar un mensaje distintivo a las iglesias. Leamos, por favor. Apocalipsis 1, 9 al 20. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en las tribulaciones y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el postrero. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, es a saber, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo y a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropas que llegaban hasta los pies, y ceñido con un cinto de oro por el pecho, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al latón fino, ardientes como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas, y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada afilada de 2 filos, y su rostro era resplandeciente como el sol, resplandece en su fuerza. Y cuando yo le hube visto, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el postrero, el que vivo y ha sido muerto, y aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candelabros de oro.
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que vistes son las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias es una clara revelación de la humanidad glorificada de Cristo. Juan ve que aquel que le manda escribir lo describe como uno semejante al Hijo del Hombre, que claramente es una referencia a cómo Cristo se refería a sí mismo humanamente. Es este mismo Cristo humano glorificado que se presenta ante Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis que acabamos de leer. Y es el que se describe en los comienzos y fines de cada carta a las iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Los invito a estudiar esos capítulos individualmente para ver la correlación del contexto. Por lo tanto, es una acción inductiva deliberada para enseñar la mentira conectar Apocalipsis 3:12 con Juan 20:17. Todo el enfoque en las citas mencionadas, como las presentadas en el estudio anterior, por quienes no comprenden ni aceptan la total humanidad y divinidad de Cristo, es ampararse en la interpretación popular de estos pasajes de las Escrituras, ya que la mayoría descree en Cristo como un hombre real. Así que estos versículos son la excusa perfecta para inducir la doctrina de inferioridad de Cristo. Juan 14:28, Juan 20:17, 1 Corintios 15:28, Apocalipsis 3:12, no es otra cosa que el mensaje de Satanás a través de sus hijos, no solo para negar a Cristo venido en carne, como enteramente hombre, también para negarlo como siempre lo hizo desde su rebelión, como Dios igual a su Padre. Es decir, que no deberíamos creer que Cristo vino con un lenguaje diferente a cualquier ser humano al hacerse enteramente hombre, sino estudiar su mensaje en palabras nuestras, sobre quién es realmente su Padre y quién es Él como hijo literal de su Padre. Tampoco se trata de la veracidad de las distintas versiones de las Escrituras, ni de la aceptación literal de ciertas citas bíblicas, como si una cita o versión pudiera definir toda la verdad de la Biblia. Se trata del estudio global de todas las Escrituras, para conocer el sacrificio de Cristo y su Padre, para no creer o aceptar razonamientos doctrinales que endiosan la total humanidad de Cristo o limitan su divinidad como inferior a su Padre. En este estudio, puntualmente pudimos ver cómo las palabras de Cristo, en su naturaleza humana, son fundamentales para entender la blasfemia hoy creída y predicada, para no caer en mayores apostasías de las que Dios nos libró. Cualquier razonamiento sobre Jesús que degrade tanto su divinidad como Dios igual a su Padre, como su humanidad en sus capacidades y lenguajes como hombre, mientras caminó sobre esta tierra, y su ministerio en el reino de la gracia, desconoce el fundamento real de la acusación de Satanás con respecto a la imposibilidad del ser humano de ser fiel al gobierno de Dios. Y por lo tanto, trabaja con él en degradar a Cristo y su sacrificio por el mundo.